La economía argentina por décadas ha sido como una montaña rusa. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, vamos a intentar desarmar ese rompecabezas, el de su lucha constante por encontrar un equilibrio fiscal. Para entenderlo bien, vamos a recorrer 6 puntos clave. Empezaremos con esa historia de altibajos, luego los intentos por controlarlos con reglas, por qué fallaron y al final, qué lecciones podemos sacar de todo este complejo entramado económico. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? La famosa montaña rusa fiscal. Para entender lo que pasa hoy, es fundamental mirar hacia atrás y ver cómo han sido esos ciclos de auge y caída en su economía. Y esta pregunta es la clave de todo. Resume el desafío que enfrentan muchísimos países, pero que en el caso de Argentina a finales del siglo XX fue especialmente intenso. A ver, los números no mienten. Lo que vemos en esta tabla es muy, pero muy revelador. Entre 1998 y 2002, en apenas 4 años, mientras el PBI caía en picada, miren ese menos 10.9% en 2002, la deuda como porcentaje de ese mismo PBI se fue a las nubes. Pasó de un 42% a un increíble 156%. O sea, una verdadera explosión. Y bueno, la fuerza que mueve esta montaña rusa tiene un nombre técnico: política procíclica. ¿Qué significa esto? Es bastante simple. En lugar de hacer lo lógico, que sería ahorrar en las buenas épocas para tener un colchón en las malas, se hace todo lo contrario. Se gasta de más cuando hay bonanza y después, cuando llega la crisis, no queda otra que recortar a lo bestia, lo que hace que la caída sea todavía peor. Se amplifican los extremos, básicamente. Bien, entonces, ¿cuál fue el intento de Argentina para bajarse de esta montaña rusa? La respuesta fue apostar por la promesa de las reglas fiscales. Un intento, en teoría, de imponer orden, disciplina y ganar credibilidad. La idea en el papel sonaba muy bien. Era crear un conjunto de restricciones permanentes sobre el gasto y la deuda. ¿Para qué? Para generar confianza, para darle previsibilidad a la economía, sin importar el gobierno de turno. Estas reglas fiscales no son más que eso: límites, topes numéricos al déficit, al gasto, a la deuda. El objetivo es muy claro: tratar de poner la economía en una especie de piloto automático, para que las decisiones importantes no dependan tanto de las presiones políticas del momento. Pero claro, una cosa es la teoría, el plan perfecto, y otra muy distinta es lo que pasa cuando esas reglas chocan de frente con la cruda realidad económica. Esta línea de tiempo es dramática. Vemos una seguidilla de intentos cada vez más desesperados por controlar la situación. Primero, la ley de solvencia fiscal, después, los pactos federales, hasta llegar a la drástica ley de déficit cero. Pero ya era tarde. La economía estaba en caída libre y todo terminó en el colapso de diciembre de 2001, una crisis total. Y este informe de la CEPAL lo resume perfectamente. ¿Cuál era el problema de fondo? Que las metas eran demasiado rígidas. En medio de una recesión, con la economía hundiéndose, intentar cumplir esas metas era contraproducente. Era como querer apagar un incendio con gasolina. El fracaso de todas estas leyes, una tras otra, no era casualidad. Dejaba en evidencia un problema mucho más profundo, una falla estructural en el corazón del sistema fiscal argentino. Para entender esa falla, empecemos con una pregunta simple: ¿quién gasta la plata? Miren el gráfico. Es casi mitad y mitad. Casi la mitad de todo el gasto público del país no lo hace el gobierno nacional, lo hacen las provincias. Ahora, atención a este dato, porque aquí está la clave de todo. Aunque las provincias son responsables de casi la mitad del gasto, no recaudan ni cerca de ese monto. Más de la mitad de la plata que usan viene de transferencias que les manda el gobierno nacional. Este desajuste tiene un nombre: desequilibrio fiscal vertical. Y es realmente el nudo gordiano del problema. Los que tienen las grandes responsabilidades de gasto como salud o educación no son los mismos que recaudan los impuestos más importantes. Esto crea una tensión constante, un tira y afloja permanente que hace muy, pero muy difícil que cualquier regla fiscal funcione de manera pareja en todo el país. Bueno, después del colapso del 2001 y con las lecciones aprendidas a los golpes, se intentó un nuevo enfoque, algo diferente. Así nació la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Y esta vez el enfoque fue distinto. En lugar de solo poner metas rígidas y ya, se buscó crear un sistema. Un sistema basado en la coordinación, en más transparencia y por primera vez se incluyeron sanciones reales para quienes no cumplieran. Fue un avance, sin duda. Pero seamos sinceros, ni la ley mejor diseñada del mundo puede solucionar por arte de magia una grieta estructural tan profunda. Las presiones políticas siguieron ahí, y el conflicto fiscal de fondo entre la nación y las provincias, bueno, ese tampoco desapareció. Y todo esto nos trae a la gran lección que deja la experiencia argentina con las reglas fiscales, a este rompecabezas que, en gran parte, sigue sin resolverse. Al final, todo se resume en esta enorme diferencia. Lo ideal, lo que dice el manual, es que la política fiscal sea contracíclica, como un amortiguador del auto, que suavice los baches del camino. Se ahorra cuando las cosas van bien para tener con qué responder cuando van mal. La realidad argentina, históricamente, ha sido la opuesta, procíclica. Ha sido como un acelerador en las subidas y un freno de mano en las bajadas, haciendo que la montaña rusa sea todavía más violenta. Entonces, ¿qué se necesita para que una regla fiscal funcione de verdad? Queda claro que no alcanza con escribir una ley. Hace falta un consenso político fuerte, que la regla sea flexible para adaptarse a las crisis, que haya sanciones creíbles si no se cumple, mucha transparencia y, lo más importante, que se ataquen los problemas de fondo, como ese desequilibrio fiscal del que hablamos. Y así, la historia de Argentina nos deja con esta pregunta, una reflexión final que va más allá de los números y nos habla de los verdaderos límites que tiene la política económica.